La bruma se cernía sobre el lago oscuro como un manto siniestro, envolviendo la antigua casa que se alzaba en su orilla. La casa del lago, conocida así por los lugareños, tenía una historia que lava la sangre de quienes se atrevían a recordarla. Hace décadas, una familia llegó a este remoto lugar en busca de paz y tranquilidad. Pero pronto descubrieron que la quietud del lago escondía secretos macabros. La primera señal de algo fuera de lo común fue el llanto incesante que resonaba por las noches, como si alguien sufriera en silencio dentro de las paredes centenarias de la casa. Los lugareños murmuraban sobre los susurros de una mujer que se desvaneció misteriosamente años atrás. Dicen que su espíritu aún deambula por los pasillos, buscando algo perdido en vida. Aquellos que se aventuraron a explorar la casa del lago nunca volvieron a ser los mismos. Algunos juraban haber visto sombras moviéndose en la penumbra, mientras otros afirmaban haber escuchado susurros helados en sus oídos, aunque estaban solos. Una noche, un grupo de valientes decidieron entrar con cámaras y linternas, determinados a desentrañar el misterio. Entre risas nerviosas y bromas incómodas, comenzaron a explorar habitaciones cubiertas de polvo y muebles deteriorados. Pero conforme avanzaban, la atmósfera se volvía más opresiva y el aire más frío, como si el pasado mismo se resistiera a ser olvidado. Fue entonces cuando escucharon un grito desgarrador que hizo eco en las paredes de piedra. La cámara temblorosa captó apenas una figura borrosa que desapareció en un parpadeo. El pánico se apoderó del grupo mientras intentaban encontrar una salida que parecía moverse frente a ellos como una ilusión. Al final, solo uno de ellos escapó de la casa del lago, con la mente en blanco y los ojos llenos de terror. No pudo explicar qué había visto o sentido, solo sabía que algo oscuro y antiguo habitaba allí, esperando a quienes osaban perturbar su morada. La leyenda de la casa del lago persiste hasta hoy, atrayendo a los curiosos y valientes hacia su puerta. Si te atreves a conocer la verdad, ten cuidado, pues dicen que los que se acercan demasiado al misterio nunca vuelven a ser los mismos después de la aterradora experiencia en la casa del lago. Los medios locales se hicieron eco del incidente y pronto se volvió viral en las redes sociales. Entre aquellos que vieron el video estaba Laura, una periodista investigativa fascinada por lo paranormal. Decidió emprender su propia investigación para desentrañar el misterio que rodeaba a la antigua mansión. Laura descubrió que la casa del lago había sido en el pasado un convento donde habitaban monjas en reclusión. Una de ellas, conocida como Hermana Margarita, fue objeto de rumores y leyendas locales. Se decía que había sido condenada por herejía y susurros de pactos oscuros con entidades malignas la seguían aún después de su muerte. Con cámara en mano, Laura se aventuró valientemente hacia la mansión al anochecer, decidida a capturar cualquier evidencia que pudiera arrojar luz sobre los sucesos inexplicables. Al entrar, la oscuridad y el silencio opresivo de las paredes de piedra la recibieron como una manta fría. Las habitaciones vacías resonaban con el eco de sus pasos mientras avanzaba con cautela, iluminando su camino con una linterna temblorosa. Cada sombra proyectada parecía cobrar vida propia, danzando y retorciéndose en las paredes como si fueran entidades vigilantes. De repente, un susurro apenas perceptible hizo que Laura se detuviera en seco. Provino de una habitación al final del pasillo, donde una puerta entreabierta dejaba escapar una luz débil y titilante. Avanzó con determinación, enfrentando el miedo que crecía dentro de ella como una tormenta. Al empujar la puerta, Laura se encontró con una escena que heló su sangre. En el centro de la habitación, una figura vestida con hábito negro y rostro cubierto por un velo oscuro estaba arrodillada ante un altar improvisado. Velas parpadeantes iluminaban débilmente el rostro pálido y demacrado de la figura, cuyas manos sostenían un viejo libro encuadernado en cuero negro. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Laura cuando la figura levantó lentamente la cabeza. A través del velo, pudo ver unos ojos hundidos y vacíos que parecían mirar directamente hacia su alma. El aire se llenó de una presencia abrumadora, una sensación de antigüedad y desesperación que emanaba de la monja ante ella. Sin decir una palabra, la figura levantó una mano huesuda y extendió un dedo delgado hacia Laura. El viento aulló fuera de la casa, haciendo eco de un lamento que resonó en las paredes como un susurro fantasmal.
Laura retrocedió lentamente, paralizada por el terror mientras la figura se desvanecía lentamente en la oscuridad, dejando solo el eco de sus palabras susurradas en latín antiguo, palabras que resonarían en su mente mucho después de haber dejado la casa del lago. El encuentro con la monja en la casa del lago dejó a Laura con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. Las palabras susurradas en latín resonaban en su mente como un eco ominoso, provocando escalofríos cada vez que cerraba los ojos. Decidió que necesitaba más respuestas, aunque eso significara enfrentarse nuevamente a los horrores que acechaban en aquel lugar. Armada con un equipo de grabación mejorado y acompañada por un colega, Alex, quien era un experto en fenómenos paranormales, Laura regresó a la mansión al caer la noche. La oscuridad envolvía la casa como un abrazo gélido, pero esta vez estaban preparados para lo peor. Al entrar, el aire se volvió denso y eléctrico, como si estuvieran cruzando un umbral hacia otro mundo. Las cámaras capturaban cada sombra moviéndose en las paredes, como si las mismas tinieblas estuvieran vivas y acechando en cada rincón. Laura y Alex avanzaron con cautela, siguiendo el rastro de energía oscura que los guiaba hacia el corazón del misterio. Encontraron una sala secreta detrás de una pared tapizada de hiedra, donde antiguos símbolos y pentagramas marcaban el suelo de piedra. Velas negras ardían con una llama que parecía danzar al ritmo de una melodía desconocida. En el centro, un altar cubierto de polvo mostraba signos de rituales oscuros y sacrificios antiguos. La temperatura cayó bruscamente mientras Laura y Alex avanzaban hacia el altar, sintiendo la presencia de algo antiguo y maligno. De repente, las sombras se agitaron, formando figuras grotescas que parecían retorcerse y gemir en agonía. Un murmullo incomprensible llenó el aire, resonando en sus mentes como una advertencia de peligro inminente. Fue entonces cuando vieron a la monja de nuevo, parada en el umbral de la sala secreta, con su hábito negro ondeando en una brisa invisible. Sus ojos vacíos parecían arder con un fuego oscuro mientras observaba a Laura y Alex con una intensidad que los hacía retroceder instintivamente. Sin mediar palabra, la monja levantó una mano esquelética y señaló hacia el altar. Una sombra se materializó frente a ellos, tomando la forma de una entidad indescriptible que emanaba una presencia malévola. Laura sintió el aliento helado del terror en su cuello mientras la criatura se acercaba lentamente, emitiendo un zumbido gutural que resonaba en el núcleo de su ser. Antes de que pudieran reaccionar, la monja desapareció en un destello oscuro y el altar se desmoronó en una nube de polvo y oscuridad. Laura y Alex fueron lanzados hacia atrás por una fuerza invisible, sus cuerpos temblando de miedo y agotamiento. Cuando finalmente pudieron levantarse, la sala secreta estaba en silencio una vez más, como si el horror que habían presenciado hubiera sido solo un sueño fugaz. Pero sabían que no podían negar lo que habían visto y sentido. La casa del lago guardaba secretos que desafiaban la comprensión humana y los dejaban preguntándose si alguna vez podrían escapar de su influencia. Después del encuentro en la sala secreta de la casa del lago, Laura y Alex estaban más decididos que nunca a desentrañar los misterios que rodeaban aquel lugar maldito. Regresaron a sus respectivas casas esa noche con la mente inquieta y el corazón lleno de temor. Sin embargo, ninguno de los dos podía ignorar la urgencia de descubrir la verdad detrás de la monja y las fuerzas oscuras que parecían controlar la mansión. Durante días, revisaron las grabaciones una y otra vez, buscando pistas que pudieran haber pasado desapercibidas. Observaron cómo las sombras se retorcían y se movían en formas imposibles, cómo la monja parecía desaparecer en un parpadeo oscuro, dejando tras de sí una sensación de vacío y malestar. Una tarde, mientras revisaban las imágenes captadas en la sala secreta, Alex notó algo que había pasado desapercibido hasta ahora. En un rincón de la grabación, justo antes de que la monja levantara la mano hacia el altar, había una sombra adicional que se movía en las sombras. Era apenas visible, una silueta borrosa que parecía observar desde las sombras con malévola curiosidad. Laura y Alex ampliaron la imagen y ajustaron el contraste, tratando de obtener una mejor visión de la figura misteriosa. Lo que vieron los dejó sin aliento. Una entidad oscura y amorfa que parecía alimentarse de la energía del lugar. Sus contornos se movían como humo, cambiando de forma y tamaño conforme la luz de las velas parpadeantes jugaba sobre ella.
Al analizar más detenidamente, descubrieron que la entidad estaba conectada de alguna manera con los antiguos símbolos y pentagramas en el suelo de la sala. Cada vez que la criatura se movía, los símbolos parecían brillar débilmente como si estuvieran respondiendo a su presencia. Con el corazón acelerado, Laura y Alex se dieron cuenta de que estaban enfrentando algo mucho más antiguo y peligroso de lo que habían imaginado. No solo la monja y las sombras tenían influencia en aquel lugar, sino que también existía una entidad más allá de su comprensión, una fuerza que se alimentaba del miedo y la desesperación. Decididos a desafiar a esta oscuridad, Laura y Alex prepararon un plan para confrontar a la entidad directamente. Armados con amuletos de protección y cámaras listas para capturar cualquier evidencia, regresaron a la casa del lago una última vez, decididos a enfrentar el mal que había estado escondido en las sombras durante tanto tiempo. El viento aullaba fuera de la casa cuando entraron, como si el mismo lugar estuviera anticipando su llegada. Las velas en la sala secreta ardían con una luz vacilante mientras avanzaban hacia el altar, donde sabían que la entidad los esperaba, aguardando en las sombras con sus ojos insaciables. Laura y Alex avanzaron con cautela por la sala secreta, sintiendo cómo la presión del lugar parecía aumentar con cada paso. Las velas parpadeaban con una luz ominosa, proyectando sombras grotescas que danzaban en las paredes como seres vivos. El aire estaba cargado de electricidad, como si una tormenta estuviera a punto de estallar en cualquier momento. Llegaron al altar donde la entidad oscura los había esperado la última vez. El ambiente se volvió aún más opresivo cuando las sombras comenzaron a moverse nuevamente, cobrando forma y sustancia como si respondieran a la presencia de Laura y Alex. Una sensación de peligro inminente se apoderó de ellos, pero sabían que ya no podían retroceder. Decidieron actuar según el plan. Alex desplegó una serie de amuletos y talismanes de protección alrededor del altar, mientras Laura preparaba las cámaras para capturar cada detalle del enfrentamiento que se avecinaba. Respiraron profundamente, tratando de calmar sus nervios mientras esperaban el próximo movimiento de la entidad oscura. De repente, un susurro llenó la habitación, resonando en sus mentes como un eco distorsionado. Era la voz de la monja, pero esta vez no había malicia ni hostilidad en sus palabras. Hablaba con tristeza y arrepentimiento, revelando una historia que había permanecido oculta durante siglos. La monja, conocida en vida como Hermana Margarita, había sido acusada injustamente de practicar magia negra por envidias y rivalidades dentro del convento. Fue condenada a muerte por herejía, pero en lugar de encontrar la paz en la muerte, su espíritu fue atrapado en un ciclo eterno de tormento y sufrimiento en la casa del lago. La entidad oscura, que había sido evocada por los rituales oscuros realizados siglos atrás, era en realidad un guardián de la maldición que mantenía prisionero el espíritu de la monja. Solo liberando a la monja de su condena, podrían romper el ciclo de terror que había dominado la mansión durante tanto tiempo. Conmovidos por la revelación, Laura y Alex decidieron actuar. Siguiendo las indicaciones de la monja, realizaron un ritual de purificación y liberación, invocando la luz para disipar las sombras que habían atormentado el lugar. Las velas parpadeaban violentamente mientras el poder de la entidad oscura se disipaba lentamente, dejando solo un susurro suave en el aire. En un último destello de luz y energía, la figura de la monja apareció frente a ellos, esta vez con una expresión serena y agradecida. Con un gesto de despedida, desapareció en una bruma dorada que llenó la sala con una sensación de paz finalmente restaurada. Laura y Alex salieron de la casa del lago con el corazón ligero pero con la mente llena de reflexiones sobre lo que habían presenciado y experimentado. Sabían que la historia de la monja y la casa del lago continuaría siendo un misterio para muchos, pero al menos habían traído algo de justicia y paz al lugar atormentado. Desde entonces, la casa del lago se ha convertido en un lugar de curiosidad y respeto, donde los visitantes vienen a aprender sobre su historia y pagar sus respetos a la monja liberada. Aunque los secretos del pasado siguen siendo profundos, Laura y Alex saben que han hecho una diferencia al enfrentar el mal que acechaba en las sombras. Después de liberar el espíritu de la monja en la casa del lago, Laura y Alex creyeron que habían traído paz al lugar. Sin embargo, pronto descubrirían que algunas sombras son tan profundas que nunca desaparecen del todo.
Pasaron semanas desde el evento en la mansión, pero Laura comenzó a experimentar sueños perturbadores. En ellos, caminaba por los pasillos oscuros de la casa del lago, sintiendo una presencia fría y ominosa que la seguía a cada paso. Aunque intentaba huir, las paredes parecían cerrarse a su alrededor, atrapándola en un laberinto de sufrimiento y desesperación. Alex también comenzó a notar cambios en su comportamiento. Se volvió distante y reservado, obsesionado con los vídeos y grabaciones que habían capturado durante su tiempo en la mansión. Revisaba una y otra vez las imágenes, buscando respuestas que parecían eludirlo. Su mente se llenaba de teorías sobre lo que habían enfrentado y los motivos ocultos detrás de la maldición que habían liberado. Una noche, Laura recibió una llamada de Alex, quien sonaba agitado y confuso. Le dijo que había descubierto algo en una de las grabaciones que no había notado antes. Era un susurro apenas audible, pero que resonaba en su mente como una advertencia ominosa. Decidieron reunirse y revisar juntos las pruebas una vez más, determinados a desentrañar el último secreto que la casa del lago guardaba celosamente. Al llegar a la casa de Alex, encontraron las luces apagadas y un ambiente cargado de tensión. Alex los condujo a su estudio donde tenía montado un centro de mando improvisado con pantallas y equipos de grabación. Reprodujo la grabación clave una vez más, amplificando el susurro que había captado su atención. El susurro tomó forma, revelando una voz desconocida que hablaba en un idioma antiguo y ominoso. Las palabras resonaban en el aire como una maldición que había sido olvidada por generaciones. Laura y Alex intercambiaron miradas preocupadas, sabiendo que habían despertado algo más allá de su comprensión. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. La temperatura en la habitación cayó bruscamente mientras una sombra oscura se materializaba en un rincón, tomando la forma de una figura grotesca y retorcida. Era como si la entidad oscura que habían liberado en la casa del lago los hubiera seguido, buscando venganza por su destierro. Laura y Alex se enfrentaron a la entidad con valentía, pero sus amuletos de protección parecían ineficaces contra el poder oscuro que emanaba de ella. La figura avanzaba lentamente hacia ellos, emitiendo un zumbido gutural que resonaba en sus cabezas como un lamento eterno. En un último intento desesperado, Laura recordó las palabras de la monja en sus sueños. Con voz temblorosa, comenzó a recitar una oración de purificación que había aprendido durante su investigación. La habitación vibró con una energía intensa mientras la figura se contorsionaba y retorcía, incapaz de soportar la luz que emanaba de las palabras de Laura. Con un grito estremecedor, la entidad se desvaneció en una nube de humo negro, dejando a Laura y Alex jadeando y temblando de terror. El silencio que siguió era ensordecedor, roto solo por el sonido del viento que aullaba fuera de la casa. Desde esa noche, Laura y Alex se juraron nunca más volver a la casa del lago. Aunque habían logrado liberar a la monja y enfrentar la oscuridad que residía en la mansión, sabían que el precio había sido alto. El legado de la oscuridad perduraría en sus recuerdos y en sus sueños, recordándoles que algunas puertas nunca deberían abrirse. Fin.